Buenísimo, hermanos. Estamos en nuestra serie Días Mejores. Vamos al mensaje número 44. Estamos en el camino de la cruz. Hemos hablado ya desde el inicio del capítulo 14 sobre la muestra de devoción que María hizo derramando el perfume sobre Jesús, el momento de Jesús con sus discípulos en la última cena. Y hoy día estamos en ese momento después de la cena y antes del proceso donde él va a ser llevado a los líderes religiosos, torturado, muerto, crucificado, ¿no? Vamos entonces a conversar un poco sobre eso. Eh, Vamos a orar, vamos a pedir que Dios nos bendiga para que podamos aprender de su palabra. Señor amado, te agradecemos porque tu palabra es poderosa. Te agradecemos, Señor, por el amor derramado sobre nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, que el poder de tu palabra hoy día pueda llenar nuestros corazones, dándonos la posibilidad de, en contacto con ella, ser transformados. Abre nuestros oídos para escuchar lo que tu palabra nos tienes para enseñar en esa mañana, Señor, que podamos aprender, que los medios de comunicación puedan funcionar de tal manera que podamos ser impactados por tu palabra hoy. En nombre de Jesús. Amén y amén. Leamos el texto que está en el Evangelio de Marcos, del capítulo 14, los versículos 27 al 42. Así dice la palabra de Dios. Todos ustedes me abandonarán, les dijo Jesús, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, yo no, declaró Pedro. Te aseguro, le contestó Jesús, que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro con vehemencia, jamás te negaré. Y los demás dijeron lo mismo. Fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús les dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir temor y tristeza. Está la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y vigilen. Y yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar que, de ser posible, no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía, Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber de este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Simón, le dijo a Pedro, ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Una vez más se retiró e hizo la misma oración. Cuando volvió los encontró dormidos otra vez, porque se les cerraban los ojos de sueño. No sabían qué decirle. Al volver por tercera vez les dijo, ¿siguen durmiendo y descansando? Se acabó. Ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos. Ahí viene el que me traiciona. Nosotros vivimos en una era en que el concepto de soledad es bastante más conocido, ¿cierto? Se habla, se discute sobre todas los aspectos, la influencia de la soledad en la vida del ser humano, ¿cierto? Entonces, sabemos, cuando hablamos de soledad, sabemos que eso se refiere a, a esta condición, es un sufrimiento que experimenta el ser humano. Sabemos el impacto que eso tiene, mucho más que lo en el pasado, ¿no? El tema es que la soledad básicamente no es la ausencia de personas, sino que es la falta de conexión entre uno y otro. Tú puedes estar solo en medio de una ciudad con millones de personas. Tú puedes estar solo
en tu propio matrimonio, tú puedes estar solo en tu propia familia. La soledad es una experiencia más compleja que simplemente la ausencia de personas. Y la soledad es eso, es no tener con quién compartir tus victorias, con quién compartir tus fracasos y con quién llorar. Es como volver a casa y no tener nadie esperándote para decir qué bueno que hiciste eso. Es la vida que pasa delante de los ojos de uno, sin que nadie la vea. Estamos viviendo esos días de las Olimpiadas. Qué fome sería quebrar un récord sin tener nadie ahí para ver, para decir. Sería la ausencia de la gloria mismo. ¿Cuál el propósito de eso? La vida es para ser compartida y por eso la soledad es algo tan dañino. Estamos hablando de soledad y estamos hablando de la soledad que enfrentó Cristo, ¿cierto? La soledad que Cristo experimentó. Cristo sufrió solo. Más que cualquier otra persona, Cristo supo lo que es la soledad. Porque fíjense que el nivel de sufrimiento que Cristo experimentó, en este caso un sufrimiento profundamente emocional, tuvo que ver con la soledad de la incomprensión de sus discípulos. Él estaba ahí a horas de su crucifixión y después de 3 años sus discípulos todavía no habían entendido su ministerio. Los discípulos no entendían hacia qué apuntaba Jesús. Jesús también sufrió el abandono ignorado de tantas personas a las cuales él iba a dedicar obviamente su muerte en favor de ellos, pero dedicó el cariño, la atención, el compañerismo. Está también la soledad de Jesús en el sufrimiento que él experimentó fue un sufrimiento que solo él podía experimentar y él sufrió solo. Cristo sufrió solo. Y la soledad en el sufrimiento era parte de sus dolores. Y vemos Cristo, como hemos leído, en obediencia total a Dios, solo. La soledad de la obediencia total de Cristo. Pero a veces miramos este cuadro, pensamos en Jesús así y decimos, pucha, pobrecito Jesús, qué pena. Pero no podemos perder de vista otro aspecto de eso. Cristo tenía que sufrir solo. Él tenía que sufrir solo porque Cristo, más que cualquier otra persona en el mundo, sería capaz de soportar estos sufrimientos. Primeramente porque ese sufrimiento era un sufrimiento vicario, es decir, un sufrimiento que era realizado en lugar nuestro. Esa era su intención. Porque ese sufrimiento era nuestro, esa agonía era nuestra. Él no estaba sufriendo solamente el simple abandono de sus amigos, él estaba sufriendo el peso de la ira de Dios, que se manifestaba también en esos aspectos. Ese sufrimiento también era soportado por Cristo porque Él era el único capaz de soportar esto y sobrevivir. Y también porque Él era el único redentor. Nadie, ojo con eso, nadie puede quitar la gloria de Cristo de soportar ese dolor en nuestro lugar. Eso es lo que dice en Apocalipsis 5. Cuando leemos ahí Apocalipsis 5, 9 y 10, dice de la dignidad del Cordero para abrir los sellos. ¿Por qué? Porque dice, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Es por este sufrimiento que Cristo nos compró y garantizó así entonces también la gloria de la redención. Entonces a Él pertenece la gloria de sufrir todo eso. Y por eso vamos a estudiar hoy día la soledad de Cristo en el abandono de sus discípulos y en el anticipo de sus sufrimientos. Pero ese texto tiene 2 partes, como hemos visto. Una primera parte, Jesús está caminando hacia el Getsemaní y había terminado la última cena, es madrugada total, y Jesús iba a ese jardín, a ese huerto, a ese lugar, para orar, para estar a solas con Dios y junto a sus discípulos. En el camino Jesús habla y les profetiza, les avisa que ellos lo abandonarían. No era así una tincada, así como que yo creo, me estoy cachando que ustedes me van a abandonar. ¿Eh? No fue así. Jesús literalmente dijo, ustedes me abandonarán y mira que eso va a cumplir la profecía que dice aquí. Y los discípulos dijeron, no, nunca, Jesús, nunca, ¿cierto? Minutos después Jesús les dice, yo estoy
tan angustiado que me siento morir. Oren conmigo. Y las otras personas que habían dicho, no, moriré por ti, no pudieron ni siquiera estar despiertos con Jesús. El sufrimiento de Jesús en Getsemaní también es muy especial porque es el tipo de la oración que él hace ahí. Hay dos frases clásicas ahí que son únicas. Lo que él dice a sus discípulos con relación a su dolor y la oración que él hace al Padre suplicando librarse de este momento de dolor que le enfrentaría horas después. Así que vamos a aprender hoy día 3 principios que aprendemos con Cristo en su sufrimiento y cómo eso se aplica a nuestras vidas. Viendo a Cristo sufriendo la soledad que él sufrió junto a sus discípulos, cómo nosotros podemos ser exhortados y cómo podemos aprender a aplicar a nuestras vidas principios que Cristo enseñó a sus discípulos en aquel momento y que quizás ellos no fueron capaces de entender totalmente. Lo primero que aprendemos es sobre la mismísima soledad de Cristo. Imagínense el dolor del Mesías al decir a sus queridos, amados discípulos, todos ustedes me abandonarán. Vemos a Cristo solo en eso, en esa misión. ¿Y qué significa la soledad de Cristo? Significa que primeramente solo Él nos puede salvar y que somos totalmente incapaces de salvarnos. Cuando hablamos de la soledad de Cristo, aquí recuerda eso. Cristo está solo porque nosotros somos incapaces o fuéramos y somos incapaces de estar a la altura de Cristo en ese momento o en cualquier momento. Entonces él alerta a sus discípulos, primeramente para que ellos puedan estar vigilantes, ¿cierto? Y como dije, eso no era una tincada. Jesús no estaba así como que imaginando lo que iba a pasar. Jesús estaba informando. Y más, Jesús dice, eso es parte del cumplimiento de las profecías. Es parte del plan de redención. Pero ellos no quisieron ver de esa manera. Ellos pensaban, no, Jesús, pero ¿cómo no? Jesús destaca entonces la vulnerabilidad de ellos. Ustedes serán dispersos como ovejas, mostrando la debilidad de la fe de ellos. Pero Jesús en ese mismo momento les dice, mira, pero cuando yo resucite, ustedes me encontrarán allá en Galilea. Lo que es muy interesante, porque primero Jesús estaba afirmando que él iba a morir, que sus discípulos iban a abandonarlo, pero que él iba a resucitar y que él iba a perdonar y reencontrarse con sus discípulos. Pero ellos olvidaron de esta parte, ¿cierto? No sé ustedes cuando están en una discusión matrimonial y que están hablando y de repente están así como tan pegados con ciertas cosas que uno está diciendo algo y uno no escucha, así como que no entra. No, pero ¿cómo no? Sí, pero escúchame. Jesús probablemente dijo, escúchame. Y fue literalmente lo que pasó. Jesús dijo, ustedes me abandonarán. Ellos no. ¿Cómo? Jesús nunca. Y Jesús, para ser así como más específico, Jesús dijo, Pedrito, amigo mío, mira, no te quería decir nada, pero en esa misma noche, en algunas horas, Jesús no tenía reloj, pero podría haberlo hecho, sí, ¿no? En algunas horas, tú mismo me vas a negar 3 veces, ni una, ni dos, ni 3. Tú me vas no solamente a abandonarme, pero me vas a negar en la presencia de otros. 3 veces, antes que el gallo cante, es decir, antes del amanecer, en esa misma madrugada. Y Pedro dijo, no, Jesús, si tengo que morir por ti, moriré por ti. El orgullo de Pedro no hizo el orgullo de Pedro hizo con que él no pudiera ver lo que Jesús estaba escuchando. Jesús no estaba suponiendo. Jesús estaba exhortando adelantadamente. Jesús estaba cantando ahí el juego, decir, mira, eso es lo que va a pasar. Escúchenme. Ellos se rehusaron en escuchar a Jesús. Y ahí vemos cómo la soledad funciona. Funciona así. Cuando el otro no te escucha. Pedro y los discípulos estaban tan pegados en sus propias ideas sobre su fidelidad hacia Cristo que fueron incapaces de escuchar a Cristo. Y en ese momento Cristo se sintió aún más solo, porque habiéndoles dicho, ellos no lograron escucharlo. Ellos solamente escuchaban las voces de sus propias cabezas. Obviamente que ellos no querían ser esto, pero ellos caerían en eso. De haber escuchado realmente a Jesús, quizás podría pasar por otra experiencia. Pero el punto es,
primero, era el cumplimiento de la profecía. Segundo, era una marca más de la soledad de Cristo, cuando uno habla pero no es escuchado. Y es interesante lo que pasa a Jesús, experimentando no solamente la soledad ahí, pero más adelante en el jardín, cuando Jesús sale a orar. Jesús está angustiado, con una tristeza profunda. En ningún otro momento del relato bíblico muestra a Jesús así, tan afectado emocionalmente. Y Jesús llama a sus discípulos a estar con él. Siempre era al revés, siempre eran los discípulos que estaban desesperados, tristes, angustiados, y Jesús los animaba. Ahora, por primera vez, era Cristo quien estaba triste, y Jesús llama a sus discípulos a estar con él. Jesús les pide que los acompañen en oración. Pero estos mismos hombres que dijeron a Jesús, moriré por ti, estaban ahí incapaces de mantenerse despiertos, minutos después de haber dicho, Señor, por ti moriré. Ellos no lograron ni siquiera mantenerse despierto. Pero piensa por un instante. Recibes una llamada a las 3 de la mañana. Alguien que dice para ti, estoy profundamente angustiado al punto de morir. ¿Cuál es tu reacción? De acompañar a la persona, de abrazarlo, de orar. ¿Qué quieres que haga por ti? No, ore conmigo, entonces oro contigo. ¿Sí o no? Varios de ustedes han pasado por cosas así. ¿Qué haría cualquier ser humano en esa situación? Y más, no era cualquier persona que llamaba, porque de repente hay gente que está con muchas luchas, pero tenemos al mismo Cristo, el mismo Mesías, ese mismo hombre. Acuérdense ustedes de Jesús en el barco con los discípulos, todos ellos desesperados, así como que haciéndose las propias pantalones, así como que, ay Jesús, vamos a morir, sálvanos. Y ese mismo Jesús, en el medio del caos, simplemente con las palabras de su boca, le habla al viento y el viento se detiene. Le habla a las olas del mar y ellas se acalman. Ese mismo Cristo, con ese nivel de poder, que sanó que hizo ver a los ciegos, que sanó a los leprosos, que hizo caminar a los paralíticos, que resucitó a los muertos, esto que multiplicó los panes, eso que controló el viento y el mar, ese mismo Cristo está en un momento donde dice, mi alma está angustiada de muerte. Es único, eso es una frase que es profunda. ¿Y qué hace uno en ese momento? Uno está ahí, uno debiera estar ahí. ¿Qué es lo que Jesús experimentó? En el momento en que él humanamente más necesitaba de sus amigos, esa ayuda les fue negada. Cuando vemos a los discípulos, tenemos que entender que ellos somos nosotros. Nosotros abandonamos a Cristo en su sufrimiento. ¿Por qué nosotros abandonamos a Cristo en su sufrimiento? Porque nosotros somos incapaces de salvarnos. Cuando alguien venga a decir y hablar contigo de la salvación por obras, muestra ese texto. Nosotros somos eso. Decimos que morimos por Jesús, pero no logramos ni siquiera orar durante la madrugada. En un momento de crisis, de angustia profunda de Jesús. Así que eso es lo que significa la soledad de Cristo, que nosotros lo abandonamos. Nosotros no podemos entonces confiar en nuestra justicia propia. También significa que Él nos entiende cuando nosotros estamos abandonados, cuando nosotros estamos y nos sentimos profundamente solos. Si usted está solo, si usted se siente profundamente, acuérdese de que tenemos nosotros un sumo sacerdote que entiende nuestro dolor, porque él, más que tú, fue también abandonado. Pero en ese abandono, él nos rescata y nos llama a una esperanza de estar acobijados y protegidos en él. Cristo fue abandonado en nuestro lugar para que nosotros fuéramos acogidos a su familia, a su pueblo, consolados por el mismísimo Espíritu Santo, para que no estuviéramos solos. Y él mismo dijo, no os dejaré huérfanos, sino que enviaré un consolador. No estás solo. Tú no estás solo, porque el Espíritu de Dios
nos acompaña y a través también de su propia iglesia nos sentimos acobijados. Pero la segunda cosa que aprendemos en ese texto es sobre la humanidad de Cristo. Qué palabras profundas. Es tal la angustia que me invade que me siento morir. ¿Sabe quién dijo esas palabras? El creador del universo. El mismísimo ser que inventó el corazón humano, las emociones, que inventó toda la psique y el sufrimiento humano. Él, siendo 100% humano aquí, comparte con sus amigos su sufrimiento. Mira, oren conmigo, es la humanidad de Cristo. Esa humanidad es importante para que entendamos que cuando Cristo sufre, Él sufre plenamente también como un ser humano, porque mucha gente piensa, no, que es que era Dios, entonces como que no le dolía, ¿cachai? Así como uno le pegaba un balazo al Superman y como que, ¡pum! Ah, no me pasa nada. O sea, era 100% humano, no era un Superman, era un hombre 100% humano, pero también era 100% divino. Pero hay momentos donde vemos más las evidencias de esta humanidad y las evidencias de esta divinidad. Aquí vemos Cristo en su humanidad, en su fragilidad humana, compartiendo ese momento con sus discípulos. Esa agonía representa la dimensión de la muerte de Cristo y es algo obviamente inédito. Jesús llama entonces no solamente a los 12, en el caso ya eran 11, pero ahora a los 3. Deja la mayoría ahí y trae 3. Pedro, Jacobo y Juan. Los principales ahí, los más cercanos. Es decir, el círculo íntimo de Jesús, de los amigos, así como más amigos, más de piel. Y va a orar. Y eso es importante entender, en ese momento de dolor de Jesús, él experimenta un dolor que va más allá de lo físico, porque la gente ve la película esa de la Pasión de Cristo y piensa que solo fueron los latigazos, que solo fueron las lanzas, la corona, la cruz, pero todo el sufrimiento que él experimentó emocional previo, la angustia, toda esa presión, todo eso le estaba también, humanamente hablando, destruyéndolo. Él cargó el dolor y más. Tenemos que entender que hay un peso espiritual ahí, el peso de la ira de Dios que ya estaba reposando sobre él. Y por lo tanto debemos nosotros imaginar la dimensión del dolor de Jesús ahí. Lo interesante es que él llama a sus discípulos, y sus discípulos como se ponen ahí, pero al fin y al cabo terminan durmiendo. Pero él insiste en oración y ora 3 veces. ¿Y qué es lo que insiste? ¿En qué pide? ¿Qué pide Jesús ahí? Pide que si fuera posible pasar ese momento. Vemos la total humanidad y honestidad de Jesús. Qué hermoso ver a Cristo siendo sumamente honesto. Porque uno se la cree, uno se cree el gigante, el valiente, el poderoso. No, si yo aperro, no, si yo soy choro, no, si yo puedo, no, si yo me lanzo, no, si... Y uno se niega, ojo, uno se niega a reconocer que sufre. Cristo, siendo valiente, no negó ni para sí mismo la realidad de su sufrimiento. Él fue honesto ante el Padre y dijo, Padre, esa cuestión está pesada. Si es posible, que yo pueda no tener que pasar por eso. Porque, porque me cuesta. En un momento donde nosotros nos fingimos creer o tratamos de creer que somos algo que no somos, Cristo fue sumamente honesto y eso es señal de su verdadera honestidad. Él sufrió en la angustia y él expresó esa angustia ante el Padre. En el momento de mayor angustia, ¿qué hace Cristo? No sale desesperado por ahí, ay, 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 gritando. Jesús va y se encuentra con el Padre. Muchas veces en el menor síntoma de desesperación, busca todas las herramientas humanas, busca los remedios, busca los tratamientos, pero no busca la oración como la clave para soportar
los momentos más difíciles. ¿Qué hace Cristo aquí? Cristo busca al Padre. Porque Él entiende cómo funciona la vida. La vida funciona así. Todo lo que Dios manda funciona. Él va y derrama su corazón, pero con mucha honestidad, no fingiendo ser más fuerte de lo que Él podía para demostrar, sino que muestra su fragilidad ante el Padre. Señor, si es posible, que yo no tenga que sufrir todo eso. Nosotros debemos entonces imitar a Jesús así, en enfrentar nuestra miseria, nuestra fragilidad y nuestra limitación y derramar nuestras angustias delante del Señor, derramar nuestras aflicciones delante de Él. Cristo experimentó la plenitud del sufrimiento en ese contexto. Pero fíjense qué hermoso, nosotros tenemos un Salvador que nos entiende, que siente nuestro dolor. Hebreos ahí, capítulo 2, de los versículos 17 y 18 dice, por eso era preciso que en todos asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, al fin de expiar los pecados del pueblo por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Él nos llama entonces a que tengamos esa misma honestidad al enfrentar el dolor. Debo llevar mis dolores al Señor en oración. La invitación de oración de la oración a sus discípulos aquí nos enseña también buscar apoyo en la comunidad. Ay, pero no le funcionó a Jesús porque se durmieron los discípulos. Pero fíjate que Jesús en ese momento, cuando invita a los discípulos, Él nos enseña a que hagamos eso. Porque posteriormente con su muerte y resurrección, Él va a derramar su espíritu sobre su iglesia para que su iglesia sea capaz de hacer lo que aquellos discípulos en aquel momento no hicieron. Por eso debemos también imitar a Cristo en eso. Debemos aprender que aunque nuestros amigos fallen en apoyarnos, Dios estará siempre ahí para acogernos. Ojo, para acogernos, no para consentirnos, porque hay gente que está sufriendo porque está en pecado, no quiere abandonar el pecado y quiere conjugar al pecado con Dios, y obviamente que eso no va a funcionar. Pero Dios no está ahí para consentirnos, sino que para acogernos, para cuidarnos, para protegernos. Lo hace a través de su comunidad, que a veces funciona, a veces falla. Pero Cristo igualmente nos llama a que aprendamos con Jesús aquí, a que en esos momentos en que la iglesia falla, tengamos nosotros también la misma postura de Jesús, de demostrar gracia, porque Jesús adelantó que sus discípulos lo iban a abandonar, pero Él ya adelantó que les iba a perdonar y les iba a encontrar con ellos futuramente. Y así podemos entonces encontrar fortaleza en Jesús. Que la humanidad de Cristo nos ayude a ser más humanos en el enfrentamiento de nuestros dolores. Pero también hay un tercer aspecto acá. Vemos al fin y al cabo la obediencia de Jesús. Jesús dijo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Qué interesante, ¿no? Las palabras de Jesús en ese momento. ¿Por qué interesante? Porque en un momento de mayor dolor, alguien podría decir, ¿sabe qué? Chao con esto. No, sí. Y en un momento de mayor dolor, rebelarnos. ¿Cuántas personas nosotros conocemos que en un momento de profunda angustia, profundo dolor, dijo, ¿sabe qué? Chao, me voy. Abandonó la casa, abandonó el trabajo, abandonó la familia. No soportó la presión. Pero el dolor acá no generó rebelión en el corazón de Jesús. Muchos creen que porque están sufriendo tienen el derecho a hacer y deshacer. ¿Por qué? Porque en el fondo creen que tienen el derecho a ser feliz como uno estima que ser feliz debe ser. Nosotros debemos aprender a que no vivimos bajo la dictadura del sentimiento. No vivimos bajo la dictadura del sentimiento. Eso es lo que Cristo está mostrando aquí. Los sentimientos sirven al propósito del gobierno moral de Dios. Y no es Dios quien es servido, ni yo que debo servir y ser esclavo de lo que yo siento. ¿Qué es lo que hace Jesús aquí?
Jesús somete sus sufrimientos, sus sentimientos a la obediencia de Dios, al plan redentor que Dios quiso realizar a través de él. La obediencia de Cristo no ignora sus sentimientos, sus impresiones. Esa obediencia de Jesús aquí nace de la sinceridad, del reconocimiento de que Él no quería, pero Él está haciendo en obediencia. Él no quería pasar por eso, porque a veces uno piensa, pucha, que Jesús es como que le gusta sufrir, masoquista, así como que le gusta. No, Jesús es como un ser humano. ¿A quién le gusta ser pegado, azotado, crucificado? Nadie hace eso por deporte. Tampoco Cristo. Él es honesto con eso. Y su obediencia fluye en medio de su honestidad. Y él es honesto con Dios. Dice, Señor, eso me duele. Hermanos, tenemos que entender que podemos y debemos decir a Dios, Dios, eso me duele. Yo no quiero soportar eso. Pero si tengo que soportar porque tú quieres que yo soporte, lo soportaré, pero yo no quiero. Nosotros debemos entender que tenemos un Padre que nos ama, que nos cuida. Y Dios no nos hace sufrir solamente para que, como un ser sádico que quiere ver ahí cómo se comporta. No. Y Cristo muestra eso. Cuando Él dice, pero no sea lo que yo quiero. Él somete su voluntad, reconociendo que no se trata de Él. Por eso Él puede decir a cada uno de nosotros que para seguirlo, yo tengo que negarme a mí mismo, porque aquí es Cristo negándose a sí mismo, negándose a sus propios deseos. Hay mucha gente que quiere seguir a Jesús, pero no quiere negarse ni un solo de sus deseos. No quiere someterse al señorío, al gobierno, al amor, al control, a la obediencia de Cristo. Quiere ser su propio Señor y Rey, pero quiere también la salvación que da Jesús a él y no funciona. Debemos entender eso, que el mundo no es controlado por mis deseos, por mis sentimientos. Yo debo someter mis sentimientos y mis deseos y mis planes al señorío de Cristo, porque Él sigue siendo Señor. Aunque yo no lo crea, aunque yo no quiera, Él sigue siendo Señor y su voluntad se cumplirá sí o sí. La obediencia entonces es lo que Cristo nos enseña a través de la oración. Cristo ora para ser obediente. En la oración Él experimenta la realidad de sus sentimientos, pero también Él busca a través de la oración fortaleza para ser obediente. Debemos aprender con Cristo para orar más, para obedecer más, orar más, para estar más dentro de la voluntad de Dios, porque dentro de la voluntad de Dios es cuando yo soy feliz. Dentro de la voluntad de Dios es cuando yo encuentro realización, aunque sea en una condición en la cual tenga que sufrir, porque la meta final es diferente, la meta final es superior. Cristo ora en agonía para que yo aprenda a someter a Dios mis angustias más profundas, pero Él ora en agonía para que yo aprenda a también, juntamente con Él, a obedecer y a depender. Cristo ora en agonía para que yo no tenga que soportar la agonía que Él soportó. Y fue la obediencia de Cristo la que me salvó. Nosotros somos salvos y decimos que porque Dios nos ama, Él nos salva. El amor de Dios por nosotros se manifiesta en obediencia. Si tú tienes amor por Dios, este amor se manifiesta en obediencia. ¿Y qué es lo que es obediencia? Cuando yo me niego a mí mismo y digo, no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Nosotros vivimos vidas y vemos personas viviendo diciendo, tiene que ser como yo quiero que sea mi familia, como que yo quiero que sea mi trabajo, como yo quiero que... Y la palabra dice que no sé como yo quiero, sino como tú quieres. Nosotros aprendemos con eso, que nuestras obras son incapaces de salvarnos. Nosotros somos como Pedro, clamando, Señor, por ti moriré. Minutos antes de ser incapaz de siquiera estar despierto. Jesús no pidió que muriera, que Pedro muriera por él. Lo que Jesús pidió es que Pedro orara con él. Y Pedro no fue capaz de hacerlo. Tampoco somos nosotros. Nuestras obras son incapaces de salvarnos. Cristo tenía que sufrir en nuestro lugar.
También nosotros aprendemos que debemos transformar gracia o sufrimiento en gracia. Cristo estaba sufriendo, sus amigos se iban a abandonar. ¿Qué hace Jesús? Jesús no los expulsó, no los castigó. Jesús los perdonó. Nosotros abandonamos a Jesús, pero Él nos perdona. Cristo no desistió de sus amigos, incluso cuando ellos lo decepcionaron. Seguramente tienes ahí un amigo, una amiga, alguien que te decepcionó, que te desilusionó, que dejó botado. Transforma este sufrimiento en gracia, en perdón, en restauración. ¿Por qué? Porque en Cristo encontramos fortaleza para hacerlo. Nosotros debemos imitar a Cristo así. También debemos aprender a enfrentar decisiones difíciles. Y aquí quiero ser bien concreto y hablar específicamente a los hombres. Vivimos en una era donde los hombres son incapaces de enfrentar y de tomar decisiones difíciles. Hombres que crecieron siendo incapaces de sacar el plato de la mesa, de lavar su propia ropa, de ordenar su propia pieza y limpiar su propio dormitorio. Donde les consintieron en todos y se transformaron en hombres débiles. Y llega un momento donde se casan y van a vivir con mucha dificultad porque son incapaces de tomar decisiones difíciles. Y ponen a sus mujeres en situaciones complicadas. Y muchas veces abandonan su hogar. ¿Cuántos hogares son hoy día administrados por mujeres solas porque se casaron con hombres débiles que no fueron capaces de tomar decisiones difíciles? Sabe que la vida es difícil y vas a tener que tomar decisiones difíciles muchas veces. Vas a tener que enfrentar el dolor. Mira a Cristo en el huerto y aprenda a ser hombre y aprenda a ser fuerte. Jesús fue fuerte cuando Él fue sumamente transparente con sus debilidades y fragilidades. Pero Jesús enfrentó sus debilidades y fragilidades en oración. Hombres fuertes son hombres que oran y que se confrontan a sí mismos con la palabra y que buscan en Dios fortaleza. Aprendan a tomar decisiones difíciles. Se toman decisiones difíciles cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios y no la nuestra. El mundo no gira a nuestro alrededor para consentirnos, para amarnos. Y sí, muchas personas nos van a rechazar. Y sí, vamos a tener que tomar decisiones que no van a ser populares y nos van a quitar de nuestra zona de comodidad. Pero eso es ser adulto, eso es ser hombre, eso es ser como Jesús. Aprende entonces a tomar decisiones difíciles. Eso obviamente que también sirve para las mujeres. Quizás una decisión difícil es aprender a soportar el marido débil que tienes, ¿no? Ora por él. Y otros casos, pero más. Recuerda que la meta de Dios no es hacerte sentir bien. La meta de Dios no es simplemente darte la comodidad, la tranquilidad, ay, que yo me sienta, no. Dios tiene un plan y el plan de Dios no gira alrededor de ti y de tus sentimientos y de tus proyectitos y de tu comodidad familiar, personal, sentimental, emocional. Eso no es el plan de Dios. Entonces aprenda a someterse al plan de Dios, aunque eso le cueste angustia personal en el corazón, aunque eso le cueste opresión, sufrimiento, lucha. Porque solamente cuando nos metemos al plan de Dios es que encontremos realización. No hay realización en el consentimiento emocional de todos sus deseos. Pero por fin, no es porque todos fallen que tienes el derecho a, no, sí, porque me hicieron esto, yo voy a hacer tal cosa. No es porque todos fallen que tienes derecho a dejar a un lado el plan de Dios para ti. No es porque no funcionó tus proyectos, no es porque se cayó el mundo que tienes el derecho a, no. No tienes derecho a nada, Dios te llamó a ser obediente. Y va a ser difícil. Pero Él dijo que va a estar contigo, Él dijo que te va a capacitar, te va a dar todas las herramientas para que enfrentes el mundo y a ti mismo. Y recuerda que el gran enemigo que nosotros tenemos está dentro de nosotros. Y debemos entonces abandonar esa idea de que por qué me hicieron esto, yo tengo derecho a extravasar. No, no es así. Aprenda con Cristo a someter todo a Cristo. ¿Qué hace Cristo? Él enfrenta la soledad con gracia.
amando a sus discípulos, porque la palabra dice que Él los amó hasta el fin. Cristo también, Él es honesto con su humanidad y con sus limitaciones y derrama todo eso delante del Padre. Pero por fin Cristo termina para nuestro beneficio en el camino de la obediencia total, para mostrar que pese a la angustia de la vida, cuando nosotros somos obedientes, Dios es glorificado. Esa es la meta de la vida. Eso es. Ahí está la realización. Así es como Cristo enfrentó la soledad. Vamos a orar. Vamos a pedir que Dios derrame de su gracia sobre nosotros, dándonos fortaleza. Señor, te suplicamos que nos permitas experimentar los efectos de lo que Cristo conquistó en la cruz de una forma específica, con una vida de mayor honestidad sobre nuestras limitaciones. Que podamos, Señor, viendo Cristo siendo abandonado en la cruz, encontrar esperanza en el abandono que algunos hoy día están sintiendo. Que podamos nosotros también, Señor, ser honestos con nuestra limitación, nuestra fragilidad, y que podamos decir primeramente a ti lo tanto que nos duele. Pero, Señor, que podamos al mismo tiempo abandonar la esclavitud de nuestros sentimientos y ser siervos solamente tuyos y decir, no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Ayúdanos, Señor, a ser capaces de tomar decisiones difíciles, a ser capaces de enfrentar la angustia, el sufrimiento, la opresión, el abandono, con gracia, con valor, no negando todo el sufrimiento, sino que llevando todo el sufrimiento a la cruz de Cristo y esperando en Cristo fortaleza para enfrentar la vida dura que nos toca vivir. Señor, bendice a aquellos que están agobiados, cansados, que se sienten abandonados. Trae, Señor, consuelo, trae gracia, trae restauración. Te suplicamos, Señor, por aquellos que están alejados de ti, que quieren acercarse. Que sean capaces, Señor, de más y más dar pasos para estar cerca de Cristo. Trae salvación, trae, Señor, conversión, nueva vida. Te suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.